Bienvenidos y bienvenidas a Comunidad, un podcast de la Universidad La Salle Pachuca, donde las historias de alumnos, docentes y colaboradores cobran vida. Historias de esfuerzo, aprendizaje y crecimiento compartido. Escucha y descubre cómo juntos construiremos nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del podcast Comunidad. El día de hoy me encuentro acompañada de una persona muy especial que se acaba de integrar a la comunidad de la Universidad La Salle Pachuca. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Saavedra Flores, soy el nuevo vicerrector académico de aquí de la Universidad La Salle Pachuca. Bienvenido, maestro. La verdad es que tiene muy poquito de integrarse a la comunidad de La Salle Pachuca, sin embargo, pues en otras sedes de La Salle o de lasallistas ya tenían el placer de conocerle. Y pues me gustaría que para que la comunidad de La Salle Pachuca pueda saber quién es, que nos pudiera contar un poquito sobre usted, de dónde viene, cuál es su formación y cuál ha sido su camino profesional antes de llegar a La Salle Pachuca. Claro que sí, bueno, como ya dije, soy José, todo el mundo me dice Pepe, soy originario de la Ciudad de México, estudié ingeniería farmacéutica en el Instituto Politécnico Nacional, después hice unos estudios de filosofía y de teología y una especialidad en teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, y aquí en México estudié la licenciatura en pedagogía, una maestría en educación y actualmente estoy terminando una maestría en gestión educativa. Ok. Pues bueno, como ya pudimos escuchar, tiene bastante preparación académica el maestro José y nos da mucho gusto recibirlo en La Salle Pachuca. ¿Usted cómo se ha sentido? ¿Cómo se siente de integrarse a la comunidad? Bueno, la verdad es que bastante bien. Yo estuve trabajando 14 años en La Salle, México, y cuando viene uno a otra sede de La Salle, pues uno piensa que es a lo mejor exactamente igual, ¿no? Pero con el paso de los días te vas dando cuenta que, bueno, que va siendo distinto, que tiene su toque, y yo creo que lo más importante es como la calidez de las personas. Eso es un signo distintivo de los lasallistas, y aquí en La Salle Pachuca, la verdad es que yo me he sentido súper bien acogido. La gente ha sido muy amable conmigo, tengo que decirlo, y me siento muy contento, la verdad con nervios, pero contento en general. Muy bien, muchas gracias por compartirnos. Si pudiera describirse con 3 palabras, ¿cuáles serían y por qué? Soy una persona alegre, me gusta mucho sonreírle a la vida. Creo que a veces uno tiene acontecimientos como bastante fuertes o tristes y se enfrentan mejor cuando lo ves desde otra perspectiva con una sonrisa. Soy una persona tenaz, me gusta mucho, como donde pongo el ojo pongo la bala, entonces me gusta mucho ser persistente, tenaz. Creo que las cosas se pueden obtener siempre con la constancia y el trabajo de cada uno de nosotros, y me describo como, no soy un gran deportista, pero me gusta mucho correr, entonces soy una persona que ahora tengo una lesión en el pie que estoy apenas saliendo, pero he corrido algunos medios maratones en la Ciudad de México, entonces me gusta, y Pachuca tiene muchas áreas donde ir a correr, entonces espero pronto ya estar bien del pie. Muy bien, sí, maestro, incluso el mismo campus se presta como para que sí, ya vi que voy a dar unas 3 vueltas ahí. Exacto, ya con eso se cumple la meta del día, ¿verdad? Así es. ¿Cómo era usted como estudiante universitario? ¿Hay alguna experiencia que recuerde con cariño o que haya marcado su camino? Pues yo creo que todo va siendo como procesual. Cuando yo iba en la preparatoria, en la vocacional, ahí fue por primera vez donde reprobé una materia, ¿no? Entonces eso fue como que el trauma de la vida, porque fue así como estando en la primaria y en la secundaria yo era así como muy portadito, puro 10, etcétera. Cuando llegas y conoces otras realidades, pues reprobé matemáticas 2, geometría euclidiana y trigonometría. Como ves, me marcó de por vida. Para acordarse del nombre exacto. Tal cual. Y entonces, pues bueno, yo en ese sentido creo que ha sido una experiencia que me ha permitido auténticamente darme cuenta que no todo lo sabe uno y que no todo puedes en el sentido real de la palabra. Digo, sé que podemos decir, únete a los optimistas y todo lo vas a lograr. Bueno, sí,
pero necesitas tu proceso, tu preparación, y ese reprobar me di cuenta que al final pues parecía ser una tontería, pero al final es un aprendizaje donde te das cuenta que, como todas las personas, ninguno estamos exentos a nada, ¿no? Y que la preparación es básica y fundamental para lo que uno quiere lograr. Exactamente, justo tiene que ver un poquito con la formación que manejamos o que intentamos transmitir a nuestros alumnos. Y me gustaría que me compartiera cuál es su visión sobre el papel de la universidad en la formación integral de los estudiantes. Híjole, es una pregunta muy interesante porque creo que el sello distintivo, el sello distintivo de los lasallistas es ver a la persona. Y una persona tiene muchos ámbitos, no solo lo académico, sino lo espiritual, lo cultural, lo deportivo, lo artístico, lo emocional, ¿no? Es una persona, somos individuos, somos seres que somos complejos porque tenemos justamente todas estas dimensiones. Y entonces la Universidad La Salle, en general, está preocupada justamente por la persona. Y entonces, antes de ser un buen profesionista, antes de ser un buen médico, un buen doctor, un buen ingeniero, un buen contador, lo que quieras, hay que ser una buena persona. Y entonces, en mi experiencia estos años en la Universidad La Salle, ha sido justamente eso. O sea, los chicos no son una clave ULSA más, sino son personas que están asistiendo a nuestras aulas. Entonces, a veces con los alumnos es un poquito difícil transmitirlo, pero de verdad créanos que sí es así. O sea, sí es algo distintivo que tenemos. O sea, los chicos y las chicas son personas que están en nuestras aulas. Gracias, maestro. ¿Y qué significa para usted liderar una institución lasallista? ¿Y cuál fue la reacción cuando se enteró que iba a ser vicerrector de La Salle Pachuca? Bueno, la verdad ni me lo esperaba, ¿no? O sea, concursé en la terna, pero la verdad es que de esas veces que concursas y dices, bueno, vamos, ni voy a quedar, ¿no? Y la verdad, ¿qué significa? Pues es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad, desde luego, con la obra lasallista, pero también con las familias de nuestros chicos y con nuestros chicos. El poderles ofrecer programas de calidad, el poderles ofrecer programas actuales, el poderles acompañar en su proceso de gestión del conocimiento, se me hace algo extraordinario. O sea, cuando uno se involucra en un proceso de aprendizaje de una persona, tocas fibras que a lo mejor ni siquiera te imaginas y marcas vidas. Entonces eso me parece una gran responsabilidad. Y la reacción cuando me enteré, pues la verdad, pues sí fue de sorpresa. Cuando ya estuve haciendo todo el proceso de cierre en La Salle, México, y haciendo maletas y buscando casa y todo, fue así como que, Dios mío, ¿qué hice? Pero bueno, bien. La verdad es que bien. ¿Cree que La Salle Pachuca tiene algún distintivo? ¿La comunidad de la Universidad La Salle Pachuca hay algo que nos distinga de las otras La Salles? Fíjate que al ser una universidad más pequeña, creo que los procesos son más cortos, ¿no? Digo, la experiencia que he tenido ahora es que los procesos son más cortos. El encontrarme con la gente ha sido más sencillo. Y la verdad es que espero que ya haya muchos alumnos, porque creo que eso le da otra dimensión también a la universidad. Ahorita me toca un poquito solo con los cursos intersemestrales o a lo mejor los de posgrado, pero ya cuando esté la universidad en un nuevo ciclo escolar, me parece que va a ser ya el verdadero conocimiento de la realidad. Pero hasta ahora creo que lo distintivo va siendo eso, el podernos conocer, el poder entablar una charla y sobre todo me parece que la familiaridad con la que se tratan unos con otros me parece como muy, muy peculiar, ¿no? Sí, también creo que el edificio ayuda un poco, que claro, está de manera redonda y permite como, pues por lo menos, a lo mejor no hablarnos diario, pero sí pues identificarnos. Sí, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, porque yo busco una cosa y termino en otra todavía, ¿no? Bueno, las referencias son la rampa y las escaleras, pero a veces no me queda claro cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda. Sí, es que justo como es redondo, pues pero bueno, poco a poco. ¿Y hay algún objetivo a corto o mediano plazo que le entusiasme particularmente para esta nueva etapa? Yo siempre he estado convencido que la formación es integral, ¿no? Yo estuve en La Salle, México, en la Vicerrectoría de Bienestar y Formación. Aquí estoy en el área académica. Cuando yo estaba en la Vicerrectoría de Bienestar y Formación, siempre la queja fue: es que desde academia no nos apoyan, es que desde academia no se puede hacer esto, es que nos piden que los chicos no falten, es que o sea, ese tipo de cosas. Pero ahora, estando desde este lado, pues me va a tocar justamente gestionar lo que tantas veces dije.
Entonces yo creo que el principal sello es poder lograr un equilibrio entre lo académico y la formación o el bienestar de nuestros alumnos, ¿no? Creo que eso va a ser como fundamental, y convencido estoy que esta manera lasallista de ver la educación tiene que ser un proceso transversal. Entonces yo en mi gestión, en esta gestión me gustaría mucho como que imprimir esa parte transversal en todo, ¿no? En lo académico y en este caso en la dirección de formación, ¿no? Justamente esa era la siguiente pregunta, que ¿qué tipo de legado le gustaría dejar como vicerrector? Pues ese, precisamente, que sea que haya esta experiencia, que los chicos y las chicas se lleven, que es una formación integral, ¿no? Todo es importante. Cuando estuvimos en la pandemia, todas estas actividades que realizábamos, que cuando estamos en lo presencial a veces no les tomamos mucha importancia, pero lo que sostuvo mucho a mucha gente fueron estas actividades blandas, ¿no? El aprender, no sé, en jugar a lo mejor en tu casa, el hacer ejercicios de relajación, el ver una película desde el punto de vista cultural, o sea, todas estas actividades pues nos sostuvieron en la pandemia durante 1 año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, yo creo que el legado principal sería que tomemos conciencia de esto. O sea, es importante las matemáticas, es importante la ingeniería, es importante, no sé, la biología, pero también es importante que cada uno de nosotros estemos bien, ¿no? Y todo lo que podamos hacer para estar bien, pues tiene que ser justamente lo que nos nutra, ¿no? A nosotros. ¿Qué mensaje le gustaría compartir con los estudiantes para que se acerquen a la vicerrectoría? El mensaje que les voy a dar es que yo me voy a acercar a ustedes. No voy a esperar a que ustedes vengan a mí, porque cuando ustedes van a la vicerrectoría a veces es por un problema, ¿no? Entonces yo me quiero acercar a ustedes y lo voy a hacer empezando el ciclo escolar. Quiero que me conozcan, que sepan que hay alguien, muchas personas, pero en este caso concreto de la vicerrectoría académica, que hay una estructura que respalda las necesidades que ellos quieren cubrir. Entonces me van a ver seguramente mucho en los salones, mucho en los pasillos. Yo soy alguien que no se puede estar quieto en la oficina. Entonces el mensaje que les voy a dar es: ahí voy a estar, ahí los voy a buscar, y no importa que sea en la luz, en la Concepción, en la prepa, en la licenciatura o en el posgrado, ahí voy a estar. Muy bien. Oiga, maestro, y si no fuera vicerrector, ¿a qué se dedicaría o qué otra vocación le hubiera gustado explorar? Si no, definitivamente, un secreto que les voy a decir mío, me gusta mucho la danza folclórica. Es que con el pie ahorita he tenido que dejar todo, pero hace como, justamente en la pandemia, entré a una compañía de danza, Zapateado MX, para que lo sigan ahí en Instagram. Y eso, la verdad, yo practiqué danza folclórica hace muchos años. Lo dejé obviamente porque pues uno crece, se hace viejo y demás. Pero cuando fue la pandemia lo retomé y me di cuenta que no era tan malo y que me gusta mucho, ¿no? Entonces siempre dije, híjole, ¿cómo no en su momento le dije a mis papás que me llevaran a estudiar danza, ¿no? Obviamente mis papás me hubieran dicho que no, porque de eso no se vive, según ellos, ¿verdad? Pero yo creo que eso me hubiera gustado hacer, ¿sabes? De manera ya así profesional, porque esta compañía es bastante profesional, pero mis compañeros son de la edad de los chicos de aquí de la universidad, o sea, y chicos que estudian danza, ¿no? Entonces yo era de los veteranos, pero todavía les zapateamos un poquito. Pues aquí en el DED está abierta la vacante para okay, que pueda ser el profesor. Pues ya la danza de los viejitos, ¿no? Y justo ahorita que lo comenta, pues sí, la pandemia, yo platicaba con un grupo hace poco que la pandemia definitivamente fue algo que nos marcó en muchos sentidos, de manera muy negativa también, porque pues se perdieron la vida de muchas personas. Sin embargo, hay cosas como estas actividades que pudimos como retomar o valorar, explorar, y pues creo que sí podríamos quedarnos con esos aprendizajes para que no vuelva a suceder otra pandemia o alguna otra cosa, y que volvamos a esas partes, claro, o esos detalles que nos gustan o que nos hacen muy felices, ¿no? Y fíjate que yo creo que la pandemia, sí, desde luego nos dejó muchas enseñanzas y aprendizajes. En mi caso muy particular, yo tenía más de 20 años que ya no vivía con mis papás. Entonces, cuando empezó la pandemia, mi hermana es enfermera y me dice, pues te vas a tener que ir a vivir a la casa porque yo no voy a poder entrar a verlos. Ella trabaja en La Raza. Entonces me fui a vivir con ellos y fue 1 año y medio, la verdad que los disfruté tanto.
digamos que, bueno, por algo pasan las cosas, no sé. Mi mamá murió el año pasado, entonces te puedo decir que ante ese acontecimiento algo que guardo mucho en el corazón fue el haber estado 1 año y medio con ellos, ¿no? Entonces ciertamente la pandemia nos recordó lo que verdaderamente es importante en la vida. O sea, yo me fui a vivir con ellos con una maleta, dije, bueno, 1 mes y medio lo que va a durar, y cuál fue 1 año y medio, y te das cuenta que no necesitas grandes cosas, no necesitas tanto para ser feliz con la gente que amas, ¿no? Sí, pues sí es importante como retomar ese tipo de reflexiones, porque a veces digo, a mí me pasa que pienso que fue algo que soñamos y que no sucedió, ¿no? Porque en su momento era algo de lo que hablábamos todos y de repente ya se volvió como súper normal regresar de las clases presenciales, ¿no? El que te ponías el cubrebocas para todo y ya no. Y bueno, de repente sientes que ya regresamos a que antes de que sucediera y como si nunca hubiera pasado, ¿no? Exacto. Entonces sí es importante como retomar esas reflexiones y esos aprendizajes. Y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos compartiera un mensaje para toda la comunidad lasallista que lo escucha y lo ve el día de hoy. Un mensaje. Bueno, ahorita retomando esto de la pandemia y todo, yo definitivamente de lo que tengo que hablar es de la partida de mi mamá, ¿no? O sea, cuando uno pierde a su madre o a su padre, cuando pierdes a alguien tan importante en la vida, después nada vuelve a ser igual, ¿sabes? O sea, la vida se reconfigura completamente, la escala de valores cambia y te das cuenta que todos los problemas que podemos tener, la verdad son nada, comparado con una pérdida tan grande, ¿no? Entonces mi mensaje para la comunidad es que valoremos el presente, valoremos a la gente que tenemos, valoremos a nuestros amores, ¿no? O sea, a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestra escuela, la posibilidad de estudiar, incluso a los maestros que a veces pensamos que nos hacen la vida imposible. Ante esta escala o este parámetro, la verdad es que es nada. Entonces, mi mensaje es valoremos el presente. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, que ya no estaremos en este plano y que vayamos a otro lugar. Pero mientras tanto, seamos felices con lo que tenemos. Mucho o poco es lo que necesitamos para estar bien. Sería mi mensaje nada más. Muchas gracias, maestro, y gracias también por compartir algo muy personal con toda la comunidad, que justamente esa es la intención de este podcast, pues conocerlo, que la comunidad también lo pueda conocer. Y pues ya nos estaremos entrevistando en otro momento pues para ver cómo va la gestión de esta etapa en la vicerrectoría. Pues espero que sí, muchas gracias a ti, a tu equipo y bueno, aquí estamos, a sus órdenes. Pues a quienes nos escuchan y nos ven por YouTube, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en X, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn y bueno, en todas las redes sociales que ustedes se puedan imaginar, solo nos pueden buscar como La Salle P o La Salle Pachuca. También les invitamos a visitar la página web www.lasallep.edu.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Gracias. Gracias por escuchar. Te esperamos en la siguiente transmisión, donde seguiremos construyendo una gran comunidad. Somos La Salle.